Baja California, Quintana Roo, Sonora, Chiapas, y dentro de la estructura de los chapitos, un nombre que cambia la escala del análisis. 5 estados distintos. 5 historias que el ciclo informativo presentó como noticias separadas, que tuvieron sus titulares, sus minutos de atención, y que después fueron reemplazadas por las siguientes. Pero hay algo que empieza a repetirse con demasiada fuerza. Los casos parecen distintos. Los estados son distintos. Los nombres cambian. Pero cuando los juntas, cuando dejas de consumirlos como hechos aislados y empiezas a verlos como piezas de algo más grande, lo que aparece no es una suma de noticias violentas. Es un sistema. Un sistema que opera en 5 capas simultáneamente. La capa de la violencia directa. La capa de la explotación humana. La capa financiera. La capa territorial. Y la más difícil de ver, la capa del silencio institucional. Hoy vamos a ver exactamente qué nos dicen estas 5 historias cuando las ves juntas. Porque juntas, cuentan algo que ningún titular te está contando. Empecemos por Baja California. 3 ataques armados. Una sola jornada. Personas muertas. Personas heridas. En 2 municipios distintos del estado. A primera vista, puede parecer violencia concentrada en un periodo específico. Una racha. Un momento de escalada. Algo que pasará cuando la tensión se disipe. Pero hay algo en la estructura de lo que ocurrió que no permite esa lectura simple. 3 ataques. En una sola jornada. En 2 municipios distintos. Eso no es casualidad. No es una serie de eventos independientes que coincidieron en el tiempo. Es coordinación. O es la expresión de algo que ya está instalado en ese territorio. Algo que puede activar múltiples eventos en múltiples puntos en el mismo periodo. Cuando la violencia deja de concentrarse en un solo punto y empieza a aparecer en varios lugares simultáneamente. Ya no estamos ante un hecho aislado. Estamos ante una señal. Una señal de capacidad instalada. De presencia territorial que puede ejercerse en múltiples puntos al mismo tiempo. De una organización o de varias organizaciones que tienen la fuerza operativa para generar ese nivel de actividad sin que ningún evento comprometa a los demás. Los ataques simultáneos o en rápida sucesión tienen una función específica en la lógica del crimen organizado. No siempre son el resultado de una estrategia centralizada. A veces son el resultado de tensiones que se liberan cuando el equilibrio territorial se rompe. Cuando una organización enfrenta presión. Cuando hay una disputa interna que no fue resuelta y que escala. Cuando alguien decide que es momento de demostrar presencia en múltiples puntos al mismo tiempo. Baja California tiene una historia criminal compleja. Es un estado fronterizo, con características que lo hacen especialmente valioso para las organizaciones criminales. Acceso a la frontera con Estados Unidos. Múltiples cruces que pueden ser explotados para el movimiento de producto. Una economía diversa que ofrece múltiples instrumentos para el lavado de dinero. Y una densidad poblacional que permite que ciertas operaciones pasen desapercibidas. Cuando la violencia se activa en múltiples puntos en ese estado. No es solo violencia. Es el lenguaje con el que las organizaciones se comunican entre sí. Con el que marcan presencia. Con el que establecen quién controla qué. Y con el que recuerdan a las comunidades y a las autoridades que el equilibrio puede ser alterado en cuestión de horas. Pero Baja California es solo el primer punto del mapa. Pasemos al segundo. Quintana Roo. 3 mujeres rescatadas. Víctimas de trata. 2 de ellas adolescentes. Obligadas a vender droga en bares. Y aquí la naturaleza del problema cambia de manera fundamental. Porque ya no estamos hablando de violencia entre organizaciones. Estamos hablando de explotación humana. De personas convertidas en instrumentos. En piezas de una economía criminal que no necesita armas para operar. Que necesita víctimas. Que necesita personas que estén en una posición de vulnerabilidad suficiente como para ser controladas. Y que tiene los mecanismos para encontrar a esas personas. Para captarlas. Para trasladarlas. Para ubicarlas en los puntos donde son más útiles para el sistema. 2 adolescentes en Quintana Roo obligadas a vender droga en bares. Eso no es una situación que ocurrió espontáneamente. Es el resultado de un proceso. Un proceso que empezó mucho antes de que esas jóvenes terminaran en ese lugar. Que involucró a personas que las identificaron como vulnerables. Que las captaron con alguna promesa o con alguna amenaza. Que las trasladaron desde su lugar de origen.
que las ubicaron en ese negocio específico, y que las mantienen ahí a través de la coerción física, psicológica, económica. La trata de personas y el narcomenudeo no siempre aparecen juntos en el análisis del crimen organizado. Se tienden a tratar como fenómenos separados, con sus propias estadísticas, con sus propias instituciones responsables de combatirlos, con sus propias campañas de concienciación. Pero en el terreno, en los territorios donde ambos fenómenos ocurren, frecuentemente comparten infraestructura. Los espacios nocturnos donde se vende droga son también espacios donde ocurre la explotación sexual. Las rutas por las que se mueve el producto son también las rutas por las que se mueven las personas. Las mismas estructuras de corrupción que protegen el narcomenudeo protegen también la trata. Y las mismas personas que administran uno, a veces administran el otro. Eso hace que combatir uno sin combatir el otro sea profundamente insuficiente. Porque mientras la infraestructura compartida exista, un negocio puede sostener al otro. Y las víctimas de uno pueden ser convertidas en instrumentos del otro. Las dos adolescentes en Quintana Roo son el punto visible de algo que tiene raíces más profundas. Que tiene una cadena de personas que hizo posible que llegaran ahí. Y que tiene una estructura de corrupción que permitió que ese bar operara sin que nadie interviniera antes del rescate. Hablemos de Quintana Roo como territorio. Porque su característica más relevante para este análisis no es su turismo, es su economía nocturna. Y lo que esa economía representa para ciertos tipos de operación criminal. Quintana Roo tiene una de las industrias de entretenimiento nocturno más grandes del país. Bares, clubes, espacios que atraen a millones de visitantes nacionales e internacionales cada año. Esa concentración de personas, de dinero en efectivo, de transacciones difíciles de rastrear, genera un entorno ideal para ciertos tipos de operación criminal. El narcomenudeo en espacios de entretenimiento es un fenómeno documentado en múltiples destinos turísticos. Porque hay demanda. Porque hay dinero disponible. Porque el flujo constante de personas nuevas hace que ciertos patrones sean más difíciles de detectar. Y porque la economía informal que rodea al turismo genera múltiples puntos de contacto entre lo legal y lo ilegal que son difíciles de separar. Las víctimas de trata en ese contexto no son visibles de la misma manera que las víctimas de violencia directa. No hay un evento que genere un titular inmediato. Están ahí, en espacios que miles de personas visitan, en negocios que tienen fachada legal, en una situación que a veces es invisible precisamente porque el entorno que la rodea parece normal. El rescate de las 3 mujeres en Quintana Roo es un resultado positivo, pero también es una ventana hacia lo que existe alrededor de ese caso. ¿Hacia cuántos casos similares no generaron un rescate? ¿Hacia cuántos bares en ese estado tienen situaciones similares que nadie ha detectado todavía? Tercer elemento. Y este cambia completamente la escala del análisis. La patrona. Una mujer identificada como de alto rango dentro de la estructura de los chapitos. Vinculada a la supervisión del tráfico de drogas. Vinculada a operaciones de lavado de dinero. Y este caso importa por una razón que va más allá del perfil individual. Importa porque rompe una idea demasiado simplista sobre cómo operan las organizaciones criminales. La imagen popular del crimen organizado está dominada por hombres armados, por sicarios, por convoys, por enfrentamientos, por líderes con apodos conocidos y nombres en las listas de los más buscados. Esa imagen no es falsa, pero es incompleta. Las grandes estructuras criminales no sobreviven décadas solo con violencia. Sobreviven porque tienen capacidad de administración, de gestión, de supervisión, de mantener operaciones complejas funcionando de manera consistente. Y esa capacidad de gestión requiere personas que no son necesariamente las más visibles, que no son necesariamente las que aparecen en los titulares, pero que son fundamentales para que el sistema funcione. La patrona es el nombre público de una función que siempre ha existido dentro de estas estructuras. La función de quien supervisa, de quien administra, de quien garantiza que las operaciones se ejecuten según los protocolos establecidos, y de quien mantiene la confianza de los líderes precisamente porque tiene la capacidad de hacer que las cosas funcionen sin necesitar ser el rostro visible de nada. El papel de las mujeres en las estructuras criminales es uno de los aspectos más subestimados del fenómeno. Durante décadas, el análisis tendió a invisibilizar la participación femenina en las organizaciones criminales, a tratarla como periférica, como limitada a roles de soporte.
como ausente de las decisiones estratégicas. Esa invisibilización fue, en parte, el resultado de sesgos en la manera en que se percibe quién puede tener poder y de qué tipo. Y en parte fue el resultado de una estrategia deliberada de algunas organizaciones, que entendieron que los perfiles que generan menos atención son los perfiles más seguros para ejercer funciones críticas. Un hombre con apodo conocido, con convoy de vehículos y con historial de violencia. Genera atención. Genera inteligencia. Genera operativos. Una mujer que supervisa operaciones financieras, que coordina logística, que mantiene comunicaciones dentro de la estructura. Puede operar durante mucho más tiempo sin generar esa misma atención. La patrona no es la primera figura femenina con poder real dentro del crimen organizado en México. No será la última. Pero su identificación pública es una señal de que la comprensión del sistema está evolucionando. De que el análisis ya no puede ignorar la dimensión de género en la estructura criminal. De que los perfiles de alto valor dentro de estas organizaciones no siempre tienen el rostro que el imaginario popular les asigna. La conexión entre la patrona y el lavado de dinero es el elemento que más claramente revela la sofisticación de los chapitos como estructura. Porque el lavado de dinero no es una función auxiliar del sistema criminal. Es una función central. Es lo que convierte ingresos ilegales en poder económico real. En activos que parecen legítimos. En empresas que emplean personas. En propiedades que generan valor. En inversiones que producen rendimientos. Sin esa capacidad de convertir dinero ilegal en poder económico real, el sistema criminal tendría ingresos pero no tendencia. Tendría recursos pero no la capacidad de multiplicarlos. Tendría dinero pero no la capacidad de usarlo sin exponerse. El lavado de dinero es el mecanismo que le da al sistema su estabilidad de largo plazo. Y cuando una figura como la patrona está vinculada a esa función dentro de una de las organizaciones más grandes del país, lo que eso revela es que esa función está siendo ejercida con suficiente sofisticación como para haber funcionado durante el tiempo necesario para que alguien como ella desarrollara ese nivel de influencia. Cuarto caso. Sonora. Ceci Flores. Nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo. Este es el caso que más directamente toca la dimensión humana de todo lo que estamos analizando. Ceci Flores no es una analista. No es una funcionaria. No es una investigadora institucional. Es una madre. Una madre que decidió buscar a su hijo cuando el Estado no lo encontró a tiempo. Que aprendió a buscar porque la alternativa era no saber. Que construyó conocimiento sobre cómo funciona el crimen organizado en su territorio. No porque quisiera ese conocimiento, sino porque necesitaba encontrar a alguien. Y que ahora sigue regresando al mismo lugar. Porque hay más. Porque el sitio donde encontró a su hijo guarda más respuestas. Para más familias. Para más personas que llevan meses o años esperando saber. Ese regreso no es solo un acto de búsqueda. Es una acusación. Una acusación silenciosa pero devastadora. Que dice que el Estado no encontró lo que había que encontrar. Que una madre tuvo que encontrarlo. Y que cuando una madre encuentra más, el Estado debería estar avergonzado. Y debería estar ahí. Con todos sus recursos, para garantizar que lo que se encuentra se documenta correctamente, se preserva, se analiza, y conduce a respuestas que las familias llevan esperando demasiado tiempo. Los colectivos de búsqueda en México son uno de los fenómenos más importantes y más dolorosos del país en las últimas décadas. Surgieron porque el Estado no respondía, porque las denuncias se perdían en sistemas saturados o indiferentes. Porque las familias aprendieron que esperar a que el Estado actuara significaba esperar indefinidamente. Y porque alguien tenía que buscar. Esos colectivos desarrollaron metodologías propias. Aprendieron a identificar sitios de entierro. Aprendieron a preservar evidencias. Aprendieron a coordinar búsquedas en terrenos difíciles. Aprendieron a documentar sus hallazgos de manera que pudieran ser usados en procesos legales. Y aprendieron a protegerse. Porque buscar tiene riesgos. Porque los lugares donde buscan son también lugares donde el crimen organizado opera. Porque hacer visible lo que ciertos actores quieren que permanezca invisible puede tener consecuencias. Y sin embargo, siguen buscando. Esa persistencia es una de las expresiones más poderosas de lo que el sistema criminal le hace a las comunidades. Y también de lo que las comunidades son capaces de hacer a pesar del sistema. Quinto caso. Chiapas. 2 hombres arrestados. Por liberar a 2 detenidos usando palos y piedras.
Este caso puede parecer menor al lado de los anteriores. Más pequeño en escala. Menos dramático en sus consecuencias inmediatas. Pero contiene algo que es fundamental para entender el sistema completo. Cuando un grupo de personas puede irrumpir en un proceso de detención policial, usando violencia directa, y revertir ese proceso, lo que se pone en evidencia no es solo ese evento. Se pone en evidencia la fragilidad de la autoridad institucional en ese territorio específico. La erosión de la barrera que debería existir entre el control del Estado y la capacidad de actores externos de interferir con ese control. Esa erosión no ocurre de un día para otro. Se construye gradualmente. Cada vez que alguien interfiere con un proceso institucional y no hay consecuencias suficientemente disuasorias. Cada vez que la autoridad demuestra que puede ser presionada, que puede ser intimidada, que puede ceder cuando hay suficiente presión. El sistema criminal aprende de esos momentos. Incorpora esa información en su evaluación de que es posible en cada territorio. Y ajusta sus operaciones en consecuencia. Chiapas tiene características específicas que lo hacen especialmente vulnerable a ciertos tipos de presión criminal. Es un estado fronterizo con Guatemala, con múltiples puntos de cruce que son difíciles de controlar, con una geografía que facilita ciertos tipos de movimiento, y con dinámicas de presencia estatal que varían enormemente entre sus distintas regiones. Hay municipios en Chiapas donde la presencia institucional es robusta, y hay zonas donde esa presencia es mínima, donde las instituciones operan con recursos insuficientes, donde el Estado no tiene la capacidad de responder a todos los eventos que requieren respuesta, y donde otros actores llenan ese vacío. No siempre con violencia explícita, a veces con servicios, con protección que el Estado no ofrece, con resolución de conflictos que las instituciones formales no pueden resolver a tiempo, con una presencia que se vuelve necesaria precisamente porque la alternativa institucional es insuficiente. Ese proceso de sustitución del Estado por actores no estatales es el proceso más lento y más profundo de los que estamos analizando, y el más difícil de revertir. Porque no se revierte solo con operativos. Se revierte construyendo la presencia institucional que debería haber estado desde el principio. Ahora conectemos los 5 casos. Baja California, Quintana Roo, Los Chapitos y La Patrona, Sonora, Chiapas. 5 geografías. 5 expresiones distintas del mismo sistema. Lo que ocurrió en Baja California es la capa de la violencia directa. 3 ataques en una jornada. La demostración de que en ciertos territorios la violencia es una capacidad que puede activarse en múltiples puntos simultáneamente. Que no es un recurso escaso que hay que usar con cuidado. Que está disponible. Que puede desplegarse cuando el sistema considera que es necesario. Lo que ocurrió en Quintana Roo es la capa de la explotación humana. 2 adolescentes convertidas en instrumentos de una economía criminal. La demostración de que el sistema no solo mueve producto, mueve personas. Las convierte en piezas de sus operaciones. Las usa hasta que ya no son útiles. Y las descarta. O las mantiene atrapadas en situaciones que no eligieron y de las que no pueden salir sin ayuda externa. Lo que revela La Patrona es la capa financiera. La dimensión del sistema que no genera titulares de violencia. Que opera en silencio. Que convierte ingresos ilegales en poder económico real. Y que tiene perfiles que el imaginario popular del crimen organizado nunca asociaría con posiciones de poder. Lo que ocurrió en Sonora es la capa del costo humano acumulado. Las personas que desaparecieron. Las familias que buscan. Los lugares que guardan más respuestas de las que nadie quiere encontrar. Y el Estado que no siempre llega antes que una madre. Y lo que ocurrió en Chiapas es la capa de la erosión institucional. El proceso gradual por el que la autoridad del Estado en ciertos territorios se debilita. Por el que los actores no estatales adquieren capacidad de interferir con los procesos institucionales. Por el que la frontera entre el control del Estado y el control criminal se vuelve más difusa. Hay una pregunta que estos 5 casos generan de manera inevitable. ¿Cómo es posible que el sistema opere en todas estas dimensiones simultáneamente? ¿Cómo tiene esa capacidad? ¿Qué lo hace tan resistente a la presión que generan los operativos, las capturas y los decomisos? La respuesta tiene que ver con algo que ya mencionamos en otros análisis. La lógica de red. El sistema criminal en México no es una organización centralizada. Es una red de nodos que comparten algunos recursos y algunos protocolos, pero que operan con autonomía suficiente para sobrevivir a la caída de cualquier componente.
Cuando cae un nodo en Baja California. Los nodos en Quintana Roo, Sonora y Chiapas siguen funcionando. Cuando se identifica y se presiona a la patrona dentro de los chapitos. Las células que operan en el terreno no detienen sus operaciones mientras la estructura se reorganiza. Cuando se rescata a 3 mujeres en Quintana Roo. El sistema que las puso ahí sigue teniendo la capacidad de poner a otras. Esa capacidad de operar en múltiples dimensiones sin que la presión en una de ellas detenga las demás. Es la característica que hace al sistema tan difícil de combatir con estrategias que atacan una dimensión a la vez. Hablemos de algo que rara vez se nombra en este contexto. La normalización. En los territorios donde el sistema opera con mayor presencia, con mayor continuidad, con mayor profundidad, hay un proceso que ocurre gradualmente y que es posiblemente el más costoso de todos sus efectos. La normalización de lo que no debería ser normal. Las comunidades que aprenden a vivir con la presencia de organizaciones criminales. No lo hacen porque quieran. Lo hacen porque no tienen alternativa. Y en ese proceso de adaptación a una realidad que no eligieron, empiezan a desarrollar comportamientos que reflejan esa nueva normalidad. El comerciante que sabe a quién pagar y cuánto. La familia que aprende qué calles evitar y a qué hora. El médico que aprende qué preguntas no hacer. El maestro que aprende qué temas no tocar. El joven que aprende que ciertas opciones de vida no están disponibles para él en su territorio. Esa normalización no es resignación. Es adaptación a circunstancias que el sistema criminal impuso. Y tiene costos que van mucho más allá de lo que cualquier estadística de violencia puede capturar. Costos en libertad, en posibilidades, en dignidad, en la capacidad de vivir sin miedo, y en la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. ¿Qué necesitaría cambiar para que estas 5 dimensiones sean efectivamente combatidas? La capa de la violencia directa requiere respuesta operativa consistente. No un operativo puntual que genera un titular. Presencia sostenida en los territorios donde la violencia se activa. Con consecuencias reales para quienes la generan. Con una velocidad de respuesta que reduzca la ventana de tiempo en la que el sistema puede operar sin encontrar resistencia. La capa de la explotación humana requiere algo más que rescates. Requiere atacar la infraestructura que hace posible la trata. Las rutas de captación y traslado. Los espacios donde ocurre la explotación. Los mecanismos de corrupción que permiten que esos espacios operen. Y las condiciones de vulnerabilidad que hacen que ciertas personas sean tan susceptibles a ser captadas. La capa financiera requiere perseguir el dinero. No solo los delitos que genera. Los flujos que lo mueven. Las estructuras que lo lavan. Las personas que lo administran. Con herramientas de investigación financiera que sean adecuadas para la sofisticación de lo que están persiguiendo. La capa del costo humano requiere justicia. No titulares. No estadísticas. Justicia real para las personas que desaparecieron. Para las familias que llevan años buscando. Para los casos que todavía no tienen respuesta. Y para todos los que están siendo generados en este momento. Y la capa de la erosión institucional requiere presencia. No solo operativos. Presencia real. Sostenida. Con recursos adecuados. En los territorios donde el Estado ha perdido capacidad de garantizar lo que debería garantizar. Ninguna de esas respuestas es simple. Ninguna genera resultados en el corto plazo. Todas requieren inversión sostenida. Todas requieren voluntad política que persista más allá de los ciclos electorales. Y todas requieren reconocer que el problema que estamos enfrentando no es una serie de incidentes de seguridad. Es un sistema. Y los sistemas requieren respuestas sistémicas. Cerremos con los 5 casos. Baja California. Quintana Roo. Los Chapitos. Sonora. Chiapas. 5 puntos en el mapa. Que juntos cuentan algo que ninguno cuenta solo. Que el sistema criminal en México ya no opera en una sola dimensión. Opera en la calle. Opera en los bares. Opera en las redes de trata. Opera en las finanzas. Opera en la desaparición. Opera en la intimidación local. Y opera en la capacidad de adaptarse mientras el país reacciona por partes. Eso es lo más delicado de todo. Que mientras cada noticia se consume como un caso individual, la estructura sigue funcionando como red. Una red que puede explotar personas en el Caribe. Presionar municipios en el sur. Mover dinero en el norte. Y dejar huellas de terror en el desierto. No son mundos separados. Es el mismo sistema con distintos rostros.
Y mientras México no vea esas conexiones como parte del mismo mapa, va a seguir enfrentando síntomas aislados, sin tocar la lógica que los une, sin atacar el sistema que los genera, sin cambiar la tendencia que los perpetúa, porque la violencia visible es solo una parte. Debajo de ella siguen operando el dinero, la explotación, la impunidad, la infiltración y el control territorial. El sistema no necesita repetir siempre la misma forma de violencia para seguir siendo el mismo sistema. Le basta con adaptarse, cambiar de estado, cambiar de operador, cambiar de método y seguir. En México el problema no es solo donde golpea el crimen. El problema es que ya aprendió a operar al mismo tiempo. En la calle, en el dinero, en los cuerpos, en el miedo. Y mientras no se enfrente en todas esas dimensiones al mismo tiempo, va a seguir operando en todas ellas, sin detenerse, sin esperar, sin que ningún titular lo detenga, porque el sistema no vive en los titulares, vive en las 5 capas, y en las 5 capas, sigue funcionando.